Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a la letra dice así: estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amante Padre, aquí está tu palabra. Esta es la palabra que salió de lo profundo de tu corazón para nosotros. Era una instrucción divina para poder honrar tu nombre en cada hogar. Sin embargo, Señor, tenemos que reconocer que hemos ignorado esta palabra, hemos hecho a un costado esto porque otro ha tomado nuestro lugar. Otras cosas, Señor, principalmente las cosas de este mundo han tomado lugar, y esto hace que nosotros perdamos la bendición de lo que verdaderamente es eterno. Te doy gracias, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, a través de tu poderoso y santo Espíritu, quebrantando nuestro corazón, abriendo nuestro corazón, porque, Señor, no se trata de un discurso evangélico, se trata de tu palabra, y esta palabra tiene que quebrantar el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Una de las cosas que vemos en esta generación es la ignorancia de la palabra. Esto es una realidad. Cuando también sucedió en los tiempos de Jesús, los discípulos o aquellos fariseos venían al Señor, y entonces Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. La ignorancia ha sido una de las armas más poderosas del enemigo. Cuando el enemigo toca y ve la ignorancia, todo aquel que no conoce la palabra es un candidato a la perdición. Usted se pregunta: ¿y por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque antes se nos enseñó que todo camino llevaba a Roma. ¿Por qué hay tantas religiones? En realidad, la mayoría de todas ellas son inventos del hombre. Vaya al origen, son orígenes humanos. Gente que interpretó las cosas y sacó provecho de eso, y la cantidad de seguidores que hay por eso. Y ahí tenemos hoy multitud de gente siguiendo falsas enseñanzas, completamente opuestas a una realidad. Por eso es importante lo que estamos aprendiendo en esta congregación. Y esta iglesia, queridos hermanos, esta iglesia que se llama Life Church, es una iglesia bíblica. Nuestro fundamento es las Sagradas Escrituras. Si nosotros perdemos esta realidad, perdimos todo. Por eso es importante que esta serie que hemos comenzado se llama ¿En qué creemos? Y hoy, el tema de hoy también es el único Dios verdadero. Es casi imposible, si no decir imposible, definir lo que es la Trinidad de Dios. Y como es tan difícil, cada quien se ha inventado sus doctrinas. Y una de las cosas más terribles de la vida cristiana es que no entendemos la Trinidad de Dios.
Biblia, en la porción que hemos leído, hay una enseñanza poderosa. Dios es uno, que está en tres personas, coexisten al mismo tiempo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí es la realidad. ¿Cómo explicamos esto? Algunos han tratado de explicarla como el agua. Es líquida, es en gaseoso y es en sólido como el hielo. Pero eso es totalmente equivocado, porque si es sólido no es líquido. En la Trinidad las tres personas coexisten al mismo tiempo. Y esto es una realidad. Entender esta revelación, conocerla, darnos cuenta de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran de manera soberana sobre nuestra vida para poder enseñarnos cada revelación, definitivamente es maravilloso, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice: escucha pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos que entender esto, porque si no lo entendemos, casi nosotros por inercia nos vamos a hacer en la idolatría. Y vamos a ir a la idolatría, porque no entendemos que Dios es uno. Y Dios, en sus atributos divinos, Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Si nosotros nos apartamos de la bendición de Dios, caminamos como ciegos en esta tierra. Los fariseos empezaron a ver a Jesús y empezaron a cuestionarlo. ¿Por Belcebú echa fuera los demonios? Es hijo de José y María, es carpintero, puede salir algo bueno en Nazaret. Empezaron a cuestionarlo. Tenían enfrente el Dios encarnado y ellos ignoraron esto. ¿Sabe lo terrible que es? Que aún en este día muchas personas ignoran esto. No saben reconocer a Jesús. Hay iglesias cristianas, hasta tantas en una cuadra, pero la gente ignora esto. No saben, no quieren buscar a Dios, no van a la palabra, no entienden, invierten más en su ropa que en su conocimiento bíblico. Invierten más en comida que en el alimento espiritual. Invierten más en adornar su casa que trabajar en el corazón, en el alma y la mente de sus hijos. Y después vemos el dolor que nuestros hijos reproducen lo que ven en el hogar, en sus familias, en sus hogares, porque ellos no han conocido al Dios verdadero. Cuando conocemos al Dios verdadero, hay una evidencia, es el temor a Dios. No es el miedo, como en el español, es el temor, la reverencia. Si Dios mismo atravesara esa puerta y empezara a caminar por ahí, le aseguro que no vamos a aplaudir, nos vamos a postrar y vamos a sentir el temor como lo sintió los padres de Sansón. Vamos a morir porque hemos pecado contra su santidad. Esto es la bendición de conocer al Dios único, al Dios verdadero, al Dios que reina, que hizo los cielos y la tierra y que permanece de la eternidad hasta la eternidad. Juan, capítulo 1, verso 18. Vamos a hablar de Dios el Padre. Dice: a Dios nadie lo ha visto. Juan 1, 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto en su plenitud, pero Jesús nos lo ha dado a conocer. Dios es invisible. ¿Por qué es invisible? Para que no hagamos figura de Él. Algunas veces hasta mostramos el rostro de Jesús, así es Jesús, y lo ponemos en un cuadro y ponemos algunas velitas. Oiga, eso no es la realidad. Dios es un Dios invisible. No lo hemos visto en su plenitud, porque no podemos mirarlo en su grandeza y en su santidad. La Biblia dice: a Dios nadie lo ha visto. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando le preguntaron a Jesús: muéstranos al Padre, le dijo Tomás,
Enséñanos y vamos a creer. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mostró el amor, la profundidad de la presencia divina del Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón tenemos que darnos cuenta quién es el Padre, el creador de todo. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 11 al 15, se los voy a leer. Dice, amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Estas son revelaciones poderosas. ¿Puede usted imaginarse aquel momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario? Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió en la cruz colgado como de una forma cruel, como un criminal. Cuando Él muere y luego resucita al tercer día, que esa es la gran soberanía de Dios, empezaron aquellos discípulos a predicar. Y el apóstol Pablo llega a Atenas en el capítulo 17 de Hechos. No lo vamos a leer porque es un poco extenso. Él está predicando a los griegos, que era la cultura helénica, los sabios de ese entonces, los Platones, los Sócrates, todos ellos estaban ahí. Descartes, que aquella frase de René Descartes que dice, luego soy, luego existo. Y empezaban a ver la cantidad de dioses, la diosa Higia, la diosa Diana, la diosa Venus, y tenían una enorme colección de dioses. Estaban volcados en la idolatría. El apóstol Pablo llega a ese lugar y mira que tienen un museo ahí de dioses. Y al final de toda esa gran colección hay un espacio vacío ahí. Y el anuncio que tiene ahí dice, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. No hay nada ahí. No saben eso. Saben que existe un Dios, pero esos dioses que han hecho de yeso y de madera, ellos están adorando eso. Su gran genio, están adorando eso. Y Pablo se irrita. ¿Cómo puede usted entenderlo en lo humano, predicar y decir, ese que murió en la cruz es el Dios encarnado? No lo podían entender. La mente humana no puede entender eso. Tú me estás diciendo que ese que murió en la cruz como un criminal, ese es Dios, es mi Salvador, si no se pudo salvar a sí mismo, porque no podían creer la resurrección. Y esta es la razón, hermano. El mundo camina como ciego. El día de hoy caminamos, trabajamos, esforzamos, damos toda nuestra energía y nuestro trabajo a buscar el dinero, a tratar de llevar comida a la casa. Pero lo hacemos como una idolatría. Esa es la pasión. Queremos tener más dinero, queremos más cosas. Y entre más ganamos, más gastamos. Y nos descuidamos la realidad de lo que Jesús es y la revelación. Cuando Pablo les predica eso y les dice, yo les voy a predicar al Dios no conocido, a ese que ustedes no conocen, el que no habita en templos humanos, el que viene y dice claramente que Él estableció los límites de su habitación. Él creó los cielos y la tierra. Y cuando Él les predica, murió en la cruz y resucitó al tercer día, ellos no lo podían creer. No lo creyeron. Ahí te oiremos otro día. Y dieron la vuelta y se fueron. No querían escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios se revela al corazón humilde, al corazón sencillo, al corazón quebrantado, aquel que dice, Señor, ayúdame, yo te necesito. No sé cómo lidiar con mi matrimonio, no sé cómo lidiar con mis hijos, Señor. Siento que se están yendo de mis manos.
Padre, yo no les doy no les he sido quizás un buen ejemplo, o si les doy un buen ejemplo, pero algo está funcionando mal. Señor, siento que la vida se nos está yendo, la familia se está yendo, hay problemas en cada situación. Señor, ayúdame. Y en ese momento usted se dobla su rodilla y le dice: Señor, por favor, te pido, te suplico, ven a mí, Señor, ayúdame, enséñame, yo te voy a entregar mi corazón. Quiero que tú me muestres, Señor, tu bondad y tu misericordia. Y de cierto le digo que la mano poderosa de Dios va a descansar sobre ese corazón. Y Dios se goza, Dios se alegra cuando ve un corazón quebrantado, humilde, contrito y humillado. Y Él lo levanta y te dice: hijo, yo estoy contigo. Eso es lo que esperaba hacer. Y empieza a obrar y a edificar tu vida. Pero Dios anda buscando en cada iglesia alguien que se decida a creerle en el Señor con sencillez de corazón y con humildad. Y ahí podemos ver, hermano, que Dios en su grandeza y su misericordia, ¿cómo podemos nosotros conocerlo si no es a través de la revelación del Espíritu Santo? Ninguno de nosotros estuvo en la crucifixión. ¿Cómo creemos eso? Por la revelación del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta de esto. Es el Espíritu de Dios que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No va a obrar el Espíritu de Dios en un corazón soberbio y arrogante. Dios dice que rechaza, resiste al soberbio. Dios dice que Él no obra en la ira. Cuando estamos furiosos, cuando queremos resolver las cosas en ira, es una evidencia que Dios no va a obrar ahí. Dios dice, Dios no obra en la ira. El apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni el versículo siguiente dice: ni deis lugar al diablo. Es decir, que la ira es una puerta para que el diablo venga y empiece a dañar el corazón. La ira, el enojo. Dice: no, es que yo soy como mi papá, yo soy como mi abuelito, yo soy como el tío, enojado. Y a esa es como el blanco, el lugar para que el diablo ataque. La ignorancia de la palabra, el entender, Dios quiere obrar en el corazón contrito y humillado. Si Dios puede encontrar un corazón contrito y humillado, podemos ver la grandeza de Dios en esa familia, el milagro. ¿Por qué no hay tantos milagros ahora? Porque los corazones vienen orgullosos, arrogantes. Venimos solamente para inspeccionar lo que está sucediendo. Hablemos acerca del Hijo ahora. Dice la palabra en Lucas capítulo 3 del versículo 21 al 22. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Biblia claramente dice que Dios es uno. Ahí está la Trinidad manifestándose. Jesús no tenía por qué bautizarse, pero Él lo hizo como un ejemplo. Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero Él vino y se sometió con humildad. El corazón humilde, Él vino y se sujetó. ¿Qué ocurrió? En el momento que Él sale del agua, la voz del Padre vino de los cielos como un trueno: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo vino como en forma corporal, como una palomita. ¿Por qué ya no viene mucho el Espíritu Santo? Porque las palomitas, las patitas de la palomita, hermano, no encuentran un corazón humilde. Encuentran corazones arrogantes, corazones que están enfocados en las cosas de este mundo, corazones que no quieren darle honra y gloria al Señor. Dios es uno. Es importante entender esto. ¿Cómo? En 3 personas. Es la divina Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Dios que Dios estableció a través de la vida de Abraham: haré de ti una nación, te voy a bendecir para que tú seas una bendición. Mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Se cumplió eso? Ve a la arena del mar, cuenta si la puedes contar, así será tu descendencia. Dios nos estaba viendo a nosotros en la eternidad ahí, en la persona de Abraham. Y ahí viene su hijo Isaac, ahí viene Jacob, las 12 tribus de Jacob, que es Israel al día de hoy, la tribu de Judá y las 12 tribus de Israel. Y ahí comienza esa caminata. Ellos conocían al Dios Todopoderoso. ¿Por qué le asignaron nombres a Dios? Porque no podían ni siquiera pronunciar las 4 consonantes de Yahvé. Cuando ellos estaban en aflicción, ellos clamaban al Dios Jehová Jireh. Dios es mi proveedor. Ellos entendían, Él es mi proveedor. Cuando estaban enfermos, ellos decían Jehová Rafa, Él es mi sanador. Cuando iban a la batalla, ellos no clamaban a Jehová Rafa, ellos clamaban Jehová Adonai, mi estandarte. Él va conmigo. Cuando era una situación de justicia, ellos decían Jehová Tisqueno, Dios es mi justicia. Ellos conocían el carácter de Dios. Ellos sabían lo que Dios era. Todo lo que ellos demandaban y necesitaban, Dios era. ¿Qué es lo que tú necesitas? Es lo que yo soy, el gran yo soy. Yo soy. ¿Necesitas amor? Yo soy el amor. ¿Necesitas fortaleza? Yo soy tu fortaleza. ¿Necesitas paz? Yo soy Jehová Shalom, tu paz. ¿Qué necesitas? Yo soy lo que tú necesitas. Tú eres mi especial tesoro, le dijo el Señor a Israel. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Ellos no tuvieron a Jesús en el Antiguo Testamento, solo tenían un destello de Jesús. No tenían al Espíritu Santo como nosotros. El Espíritu caía sobre personas en especial para momentos específicos. Ahora, Dios, el único Dios verdadero, que no habita en templos hechos por mano de hombre, decidió en su gran sabiduría habitar un tabernáculo en el Antiguo Testamento. Le dijo a Moisés: vas a establecer este tabernáculo para que yo habite en medio del pueblo. Para que habite yo en medio del pueblo. Y construyó ese tabernáculo. Y alrededor estaban todas las tiendas de campaña. Cuando ellos pasaban por ese tabernáculo, le aseguro que temblaban. Sentían, ahí está el Señor. Esa luz incandescente, ahí está el Señor. Hay 3 opciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote atravesaba hasta el lugar santísimo. Y la gloria, la Shekinah de Dios venía, y la presencia de Dios venía, y el temor era sobre toda clase de personas. Eso era: yo voy a habitar en medio de ustedes. Cuando David dijo: yo tengo donde vivir, pero el Señor está en una tienda de campaña, voy a construirle un templo. Y Dios le dijo: no puedes hacerlo porque tus manos están manchadas con sangre. Pero te voy a decir algo: lo va a hacer tu hijo. Y Salomón construyó un templo, el templo más hermoso que usted puede imaginarse. Era impresionante cuando usted lee el primer libro de los Reyes y se da cuenta lo que Salomón hacía. La gente venía de todas partes. La reina de Saba venía de 600 kilómetros a ver desde el Yemen. A ver, hay un lugar ahí, hay un templo ahí, hay un Dios ahí, hay un pueblo ahí
que sabe confiar en el Dios verdadero. Y ellos adoraban al Señor. Había un orden en ese templo. Y cuando Salomón oró al Señor, dijo: este es tu templo, Señor. Y venía la presencia de Dios, 120 sacerdotes ahí. Y tuvieron que salirse porque la gloria de Dios estaba en la casa de Dios. Dios se manifestaba de tal manera. El deseo de Dios es habitar con nosotros. Es habitar en medio de nosotros. Si Dios no está en nosotros, solo somos una reunión social. Es su presencia. Él quiere venir a cada corazón, a cada familia. Él hace la familia. Él forma a los niños en el vientre de su madre. La semilla de un hombre viene y se pone y ahí establece el orden. Nadie, ningún científico lo puede explicar. No saben cómo sucede, pero Dios lo hace y forma una persona, un hijo. Lo tenemos, lo ponemos en nuestros brazos. Y Dios provee, se encarga de proveer cada cosa que necesita. Crecen y empieza a correr y ver, y nosotros no nos damos ni cuenta que Dios está obrando en esa familia. Ahora envía a Jesucristo, y ahora en nuestros días envía al Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar la grandeza? Nosotros somos más bendecidos que Israel en el Antiguo Testamento. Nadie dijo amén. Porque no tiene ese conocimiento. Venimos como autómatas, como robots. Caminamos en este mundo, nacemos, caminamos, trabajamos, dormimos, comemos y morimos. Esa no es la razón de la vida. No podemos vivir sin conocer a Dios, al Creador de todo. Entonces el Espíritu Santo y Dios viene a habitar en el corazón del hombre. ¿Cómo podemos entender eso? Pablo dijo: ¿acaso no entendéis? ¿Acaso no sabéis? Somos el templo y el Espíritu Santo. Somos el templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en cada uno de nosotros. Colosenses dice: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él está aquí. Tú estás orando al cielo: Señor, ¿dónde estás? Está en ti. El día que tú recibiste a Cristo, el día que Cristo te tocó, Él dijo: yo voy a vivir en ti, voy a morar en ti, voy a cuidar de ti, voy a bendecirte a ti, te llevaré hasta el final del camino. Eso es lo que Jesús hace. ¿Lo podemos entender, hermano? ¿Podemos vivir bajo esa dimensión o caminamos en el desierto como Israel? Bueno, era mejor allá en Egipto. Allá comíamos sandías y rábanos. ¿Sabes lo que hizo Dios? ¿No entiendes? ¿No te das cuenta que yo soy el que te sostengo? Queremos irnos para Egipto. Bueno, una vuelta más al desierto. Una vuelta más. Y ahí van, quejándose. ¿Entendiste? No, todavía no. Queremos carne. Estamos cansados de ese maná. Otra vuelta más. Otra vuelta más. ¿Cuántas vueltas dieron? 40 años. Una caminata que solo tenía 2 semanas y media. Muchos cristianos hoy en día han caminado más de 40 años. Dando vueltas, tropezando, golpeándose. Y no entienden que Dios habita en medio de nosotros. Cuando tú te arrodillas, cuando tú oras, mírate adentro, ahí está el Espíritu. Lo que tú hablas, el Espíritu lo está oyendo. El Espíritu te está guiando. Levantas tus manos y sabes que el Espíritu va a glorificar a Dios, porque dice Jesús: el Espíritu Santo que voy a dejar, Él me va a glorificar. Él les va a enseñar todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que las otras religiones, los testigos de Jehová y los mormones no entienden nada. No saben eso. Es el Espíritu Santo. Jamás va a respaldar un ministerio donde Cristo no es exaltado.
tengan el templo más grande del mundo, lo tengan mejor alfombrado del mundo, pero si no se exalta a Cristo, el Espíritu Santo no lo va a honrar. Cristo busca un pesebre, Cristo busca una familia, un hogar, un hombre que diga: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo no sé lo que el mundo va a hacer, pero yo voy a servir al Señor. Yo no sé si los demás van a venir a la iglesia tarde, no me importa, yo voy a estar ahí, porque yo quiero adorar al Señor. Yo voy a comer al Señor, yo voy a servir al Señor. ¿Hay alguien aquí que decide servir al Señor? ¿Hay alguien aquí que decide: yo voy a vivir para el Señor? Porque esa es mi esperanza, esa es mi vida, a eso fui llamado. El Señor le dijo: estas palabras que yo he puesto en tu corazón, las vas a poner en tus hijos y en los hijos de tus hijos, para que seas prosperado, para que te vaya bien, para que camines en mis caminos. Obedece mi palabra. ¿Por qué vivimos completamente distraídos? ¿Por qué hacemos las cosas que no hemos sido llamados a hacer? Hemos perdido la razón de vivir. Hermano, cuando llegamos al final de cuentas, ni siquiera la ropa podemos elegir el día que muramos. Ni siquiera zapatos. De los 100 zapatos que tiene, ni siquiera sin zapatos se va a ir. Y ahí no le cabe nada en esa caja. Nada. ¿Y para qué vivió? Esos millonarios, ¿para qué van a hacer todos esos millones? No lo pueden llevar. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Vivir para Cristo. Mire, si hubiera aquí una iglesia que verdaderamente estuviera apasionada por el Señor, que dijera: yo quiero servir al Señor, yo quiero honrar al Señor, definitivamente veremos la gloria de Dios. No importa lo que pase en el mundo, pero Dios se va a glorificar, porque Dios es único y verdadero. Termino con Romanos capítulo 8, verso 9. Dice la Sagrada Escritura, del 9 al 11: sin embargo, ustedes, está hablándole a la iglesia, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Lo voy a repetir. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, en mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. ¿Cuántas veces dice mora en ustedes? Ni siquiera lo pudimos contar. El Espíritu de Cristo que mora en usted, que mora en nosotros. Cuando tú estás haciendo algo en lo secreto, cuando nadie te está viendo, el Espíritu Santo está ahí. Podemos contristarlo, podemos entristecerlo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y habita en medio nuestro. Habita en medio de tu familia. Habita en la congregación. Esta es la determinación que tenemos. Tenemos que seguir las Sagradas Escrituras. Tenemos que obedecerla. ¿Cómo la vas a obedecer si no la conoces? Si solamente venimos el domingo y todavía se los ponen ahí. Por eso es que ya no lo ponemos ahí. Para que traiga su Biblia. Ya, traiga su Biblia, marque su Biblia, lea su Biblia. Qué bonito que ahí se lo ponen. Si quiere se lo mandamos también. ¿Verdad? Qué fácil. No, traiga su Biblia, pase por esa puerta, traiga con su Biblia en su mano, no se avergüence del Evangelio. Ya, traiga su Biblia. Cuando abremos la Escritura,
Abra la Escritura. Qué lindo, qué palabra, qué lindo, qué hermoso. Es la palabra del Dios verdadero que tiene para nosotros en esta hora. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Hermanos míos, vamos a tener bautizos dentro de poco. ¿Sabe qué? Alguna dice, estoy pensándolo. Hermano, no lo piense. Aquí la Biblia dice, o es o no es. O es o no es. Respira al Espíritu Santo, venga al Espíritu Santo, honre y glorifíquelo. Y la mano poderosa de Dios, al Dios al que yo sirvo, va a reposar sobre su vida. Va a traerle fortaleza, va a traerle paz, va a ser de bendición a su vida. Glorifiquemos al Señor. Si hoy, en esta mañana, usted dice, yo todavía no he hecho una decisión por Cristo, quizás esta mañana Dios está hablando a su vida y usted puede venir y decirle, yo necesito a Cristo. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Usted puede hacerlo también hoy. Es el comienzo de una oración, de entregar su vida al Señor. No pase por este mundo lejos del conocimiento del Dios vivo. Porque solamente hay dos destinos. La presencia en la eternidad con Dios, en el cielo, o el mismo infierno de condenación. ¿Cuál de los dos va a ir? Si tan solo nos mostraran un destello de lo que será vivir en el infierno, le aseguro que temblaríamos, hermano. Va a ser un lugar, como la Biblia lo describe, un lugar de tormento eterno. Si el cielo dice que el Señor enjugará toda lágrima, Él estará con nosotros, nosotros seremos, Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos. Será una bendición eterna caminar con nuestra familia en esa eternidad por siempre. No perdamos eso. Amén. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre Celestial, Dios de toda gloria y verdad. Señor, entender este misterio de la Trinidad no es fácil. Aquí es donde se han desviado la gran mayoría de las religiones, porque ellos quieren entenderlo a su manera. ¿Cómo pueden poner a Dios, Señor, en medio de sus mentes finitas, mentes mortales? Solamente hay un Dios soberano, hay un Dios verdadero. Y ese Dios tenemos que creerlo, no tenemos opciones. Solamente es creerlo por la fe, saber que es Dios Todopoderoso, que ha decidido habitar en medio de nosotros para bendecir nuestra vida, para que podamos caminar con Él. Aún en medio de la más cruenta tormenta y la más grande dificultad, Él puede tomar nuestra mano y venir con nosotros y poner su manto de protección en cada una de nuestras vidas. Amante Señor, te pedimos que nos ayudes a que nuestro corazón pueda ser dócil, humilde, quebrantado, sencillo para recibir tu bendición. Hemos tenido más grande revelación que el pueblo de Israel. Señor, no podemos bajo ningún punto de vista, Señor, ignorar esa realidad. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en tu nombre, Señor. Padre, que tu palabra, que tu poderoso Espíritu siga obrando en cada uno. Aquellos que están en necesidad, que sepan que tú has decidido morar en ellos y levantarlos. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria por los siglos de los siglos, oh Santo. Te adoramos, Señor. Quebranta nuestros corazones. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.